Hay noticias recurrentes de Venezuela. En las elecciones del año pasado, para el Poder Legislativo, para el Congreso, para la Asamblea Nacional, ganó la oposición y tiene mayorías amplias la oposición en el Parlamento. Y los líderes de la oposición han pedido que se convoque a un referendo revocatorio para ver si logra cambiarse del poder o sacarse del poder a Nicolás Maduro, el presidente. La idea es que ese referendo, y es lo que quiere la oposición, se tenga lugar antes del 10 de enero, porque si se realiza después de esa fecha, Maduro podría escoger a su vicepresidente, de manera que escogería a quien lo reemplace. Ayer fue suspendido por el Consejo Nacional Electoral el sistema de recolección de firmas. Esta era una segunda etapa y se requería que entre el 26 y el 28 de octubre fueran recogidas al menos las firmas del 20% de las personas en capacidad de votar. Pero por decisión de algunos tribunales en 5 estados, en Apure y Aragua, y también en Bolívar y Carabobo y Monagas, se suspendió este proceso. Eso por una parte. Y por otra parte, por una decisión de un tribunal de Valencia, le fue prohibida la salida de Venezuela a un grupo de dirigentes de la oposición, entre ellos Enrique Capriles, quien ha sido candidato presidencial y que es gobernador de uno de los estados venezolanos. ¿Qué va a pasar ahora? Porque esta determinación de las autoridades electorales se basa en unas demandas que dicen que en la primera recolección de firmas, que era del 1%, hubo algunas irregularidades. Mira, lo que está ocurriendo en Venezuela es algo que todos los que hemos observado y comentado sin tomar parte, sino con cierta objetividad, hemos dicho, esto no iba a ocurrir. Nunca un gobierno con este talante le iba a entregar a la oposición el arma con cual fusilarlo. Eso no iba a ocurrir. Si el referendo revocatorio, como movimiento de movilizar a la gente, de demostrar que la oposición tiene voluntad democrática, que quiere utilizar los mecanismos constitucionales para de forma pacífica lograr el cambio, si era una manifestación de voluntad, correcto. Si había una expectativa de que el gobierno iba a aprobar el revocatorio, sería gravísimo. Si nos damos cuenta que la oposición en Venezuela no tenía un plan B, es porque no entendieron el plan A. El plan A siempre iba a ser lo que estamos viendo. Ha ocurrido en cámara lenta, pero con bastante certitud. Después del 6 de diciembre, era clarísimo que el gobierno había entendido que era minoría, que el juego electoral no le iba a salir bien. Y el referendo revocatorio no es algo que convocan los ciudadanos, es algo que los ciudadanos necesitan la autorización de un ente que siempre ha controlado al gobierno y de un segundo ente que tomó control total el último día, en el último acto de la asamblea anterior. Ahora, ¿por qué la asamblea nueva no se dio cuenta lo que significaba tener un tribunal supremo totalmente amañado, montado inconstitucionalmente, y se dedica a una agenda legislativa absolutamente absurda, sin entender que estás controlando uno de 5 poderes y estás tratando de activar al electoral, que no es tuyo, no controlando el judicial? Entonces, o esta ha sido una maniobra cuyo final veremos ahora con una genial estrategia de la oposición, o esto ha sido una increíble irresponsabilidad de la oposición. Porque lo que nunca podíamos dudar es quién teníamos de frente como gobierno. O sea, ¿usted cree que los líderes de la oposición en Venezuela cometieron un error, no hicieron un cálculo bien de ante quién estaban o a quién estaban combatiendo políticamente? Yo espero que este plan, lo que está ocurriendo, haya sido su plan A. Yo espero, y lo he repetido muchas veces, que el escenario único de ellos es que el gobierno al final iba a parar esto. Y por lo tanto, estamos sobre el plan de siempre. Y que hay una serie de acciones que estaban ya planificadas, que capitalizan en esta reacción de susto del gobierno, que era totalmente predecible. Y la pregunta que se hace todo el mundo, como siempre en Venezuela en los últimos tiempos, es ¿y ahora qué va a pasar? Claro, el punto es ese. Cuando tú tienes a un grupo de 4 partidos políticos que han monopolizado toda la resistencia contra un gobierno que el 80% del país rechaza, uno tiene que imaginar que ellos tienen un plan. Yo le doy el beneficio de la duda, pero dudo, ¿okay?, que se lo hayan ganado. Se los doy, se los concedo. Ahora, el problema es que tenemos, y todos, tanto la comunidad internacional como los ciudadanos de Venezuela,
se tienen que dar cuenta, y está la evidencia. Este es un gobierno en que una cosa sí saben. Los que están en el gobierno no saben gobernar, no saben hacia dónde van, pero sí saben las consecuencias de que pierdan el poder. Eso sí lo saben. Porque Nicolás Maduro y estos gobernadores, por cierto, de estos estados, que no, fue bastante curioso, estos 5 estados son quizás los 5 estados más criminales, manejados por los tipos peor identificados en el tema del narcotráfico y todo eso. Entonces es bastante curioso cómo se generó. Esto puede ser 5 narcoestados de un narcoestado demuestran al mundo que no van a soltar fácilmente el poder. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente los crímenes que ellos han cometido. Entonces uno tiene que evaluar qué va a pasar. Hay pruebas de todo eso, de que son... Existe todas las pruebas. Y el problema peor es que elementos de la comunidad internacional, como puede ser los Estados Unidos, algunos países europeos, esos conocen perfectamente lo que está ocurriendo. Y sin embargo, se ufanan en llamar a diálogo, sin entender que estás pidiendo que uno se sienta a dialogar contra una persona que no tiene nada que entregarte, porque el poder no te lo van a entregar. No te van a dar grado de libertad, porque cada grado de libertad que te den a ti es una amenaza para ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que vinimos diciendo hace mucho tiempo, esto no va a terminar bien. Y aquí hay culpa, absolutamente, en primera instancia, de un gobierno de ladrones, segundo, de una oposición muy débil, y tercero, de una comunidad internacional muy ingenua. Estoy recuperando de toda esta explicación de Pedro. Yo había pensado en otra dirección, y es si esta nueva noticia se ha generado accidental o deliberadamente en el medio de una situación económica que está enfrentando el gobierno venezolano en los próximos días, que es la posible cesación de pagos de la petrolera PDVSA, porque la noticia también en el mundo económico es que ha tratado de aplazar 4 veces el pago de intereses sobre unos bonos que maduran muy pronto, y que lo que están haciendo es tratando de lograr de patear la pelota para adelante, y si esto políticamente será una especie de elemento de distracción, cosa que por cierto va a poner en apuros a los Estados Unidos, que están o a empresas como Citgo y Phillips, que son los clientes de ese petróleo. Entonces yo no sé si esto es una coincidencia, quizás le hago la pregunta directamente a Pedro, si será conveniente para el gobierno generar este estado. No es que es una coincidencia, es que es todo parte de una crisis que ha generado un gobierno que ha destruido un país, sabe que lo ha destruido, está asustado de las consecuencias, y todo lo que hace es para evitar pagar en las urnas las consecuencias de eso. Por supuesto que lo de la quiebra del petróleo de Venezuela es una parte increíble. Si tú se jactan todos los días que tenemos las reservas internacionales más grandes del mundo, y la petrolera, que una vez fue una de las mejores petroleras del mundo, la quebraron. Entonces, por supuesto que, pero todo eso configura, cuando yo digo que estas personas conocen los crímenes que han cometido, a lo que me refiero es que ellos saben lo que han hecho, y saben las consecuencias de lo que han hecho, y saben que esas consecuencias son más grandes si están fuera del poder que si mantienen el poder. Bueno, y la pregunta es, obviamente es claro que se cerró un canal democrático para la oposición, ciertamente, ¿no? Pero aquí la pregunta también es, ¿qué desestabilización puede causar no solo, ahora que escucho a Pedro, dentro de la propia oposición, exactamente qué posiciones tomaría, pero incluso del propio partido gobernante? Porque decididamente el fin de este cierre también altera los equilibrios de poder que hay adentro. Quizá el cambio pueda venir a partir de ahí. Completamente cierto.